El miércoles 10 de junio, un día antes de que arrancara la Copa del Mundo, Gianni Infantino dio una conferencia de prensa de 66 minutos en la Ciudad de México. Los periodistas le hicieron preguntas sobre varios de los temas que han marcado la previa de este torneo. Llegaron a la pregunta sobre Omar Arten, el árbitro somalí que tenía visa aprobada, pasaporte diplomático y credencial oficial de la FIFA, y que había sido retenido 11 horas en el aeropuerto de Miami antes de ser deportado a su país, privado de la oportunidad de convertirse en el primer árbitro de Somalia en dirigir un partido de Copa del Mundo. Infantino miró a los periodistas y dijo algo que se viralizó en todos los idiomas del mundo en cuestión de horas. Dijo que es desafortunado lo que le pasó a Omar, el árbitro de Somalia, pero que la FIFA no controla todo. Y entonces dijo esto: quizás a veces es bueno, simplemente, ya saben, chill, relajarse. Esas fueron las palabras exactas del presidente de la FIFA ante la prensa mundial, al día siguiente de que uno de sus propios árbitros seleccionados hubiera sido interrogado 11 horas sobre terrorismo en un aeropuerto de la ciudad sede de la final de su torneo. Las mismas palabras que se colaron en cada análisis, en cada portada deportiva, en cada conversación del mundo del fútbol ese día. No las palabras sobre los goles de Raúl Jiménez, no las palabras sobre la ceremonia de apertura con Shakira en el Azteca. Las palabras que definieron el primer día de este torneo fueron chill y relajarse, dichas por el hombre que gana $6 millones al año para administrar el deporte más popular del planeta. Al mismo tiempo, en Nyon, Suiza, la sede de la UEFA, el presidente de la Confederación Europea del Fútbol estaba redactando un comunicado oficial en el que le anunciaba al mundo que Omar Artan dirigiría el partido entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa en la Supercopa de Europa del 12 de agosto en Salzburgo, Austria, convirtiéndolo en el primer árbitro del continente africano en dirigir una gran final de la UEFA, lo que FIFA no pudo hacer o no quiso hacer. Lo hizo otra institución en cuestión de horas. Eso es lo que está pasando en este torneo y eso es lo que este video va a explicar. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio, así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Para entender la magnitud de lo que pasó, hay que conocer quién es Omar Abdulkadir Artan. Es un árbitro de 34 años nacido en Somalia. Está en la lista de árbitros internacionales de la FIFA desde 2018. Dirigió la segunda vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF en la temporada 2025 a 2026. Fue nombrado árbitro masculino del año de la CAF en 2025 y fue seleccionado por la FIFA de entre todos los árbitros disponibles en el mundo, como uno de los 52 colegiados de confianza para dirigir partidos en la Copa del Mundo 2026. Eso no es una designación menor. La lista de 52 árbitros mundialistas es lo más alto a lo que puede aspirar un silbante en su carrera. Artan lo logró, tenía el pasaporte diplomático, tenía la acreditación oficial de la FIFA, tenía la visa aprobada, llegó al aeropuerto de Miami el 6 de junio viniendo desde Estambul. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lo sacaron de la fila, lo interrogaron durante 11 horas. Según el propio Artan, el interrogatorio se centró de manera específica en Al-Shabaab, la organización militante que ha operado en partes de Somalia. No le preguntaron sobre su carrera futbolística, no le pidieron que explicara sus credenciales de la FIFA. 11 horas hablando sobre terrorismo. Después lo pusieron en una celda de detención. Después lo subieron a un vuelo de regreso a Estambul. Las autoridades estadounidenses publicaron un comunicado que citó preocupaciones de verificación de antecedentes y señaló una presunta asociación con miembros sospechosos de organizaciones terroristas. Sin más detalles, sin evidencias públicas, sin posibilidad de recurso, Somalia es uno de los 39 países sujetos a las restricciones de viaje de la administración Trump. Para los agentes en Miami, eso fue suficiente. El hecho de que viajara con pasaporte diplomático, credencial de la FIFA, visa vigente y que fuera uno de los árbitros más reconocidos del mundo no fue suficiente para superar las preocupaciones de verificación que 11 horas de interrogatorio no lograron resolver.
Artan regresó a Mogadiscio el miércoles 11 de junio, el mismo día en que arrancaba la Copa del Mundo en el Azteca. Dos cosas ocurrían al mismo tiempo en el mundo del fútbol ese día. El torneo más grande de la historia abría con el himno de Shakira en Ciudad de México, y el árbitro que la FIFA había seleccionado de Somalia aterrizaba en Mogadiscio sin haber pitado ni un minuto, y lo que encontró ahí dice algo sobre el lugar que ocupa en Somalia. Miles de personas se reunieron en un estadio, no para ver un partido de fútbol, sino para recibirlo, para decirle que seguía importando, para decirle que Somalia lo reconoce aunque la Copa del Mundo no pudo recibirlo. Artan habló ante esa multitud con una dignidad que no tiene explicación fácil para alguien que acaba de ser interrogado 11 horas sobre terrorismo y mandado a casa. Dijo: "Los prometo, si Dios quiere, que estaré en la próxima. Les pido que se tomen consuelo en esto y permanezcan confiados. 34 años de edad, 21 años de preparación para ser árbitro internacional, 11 horas en un corredor de Miami, y lo primero que hace cuando llega a casa es prometerles a miles de compatriotas que volverá". Pero antes de ir a lo que dijo Infantino, vale la pena mencionar algo que pasó en paralelo. Mientras miles de somalíes recibían a su árbitro en un estadio sin partido, la FIFA seguía vendiendo boletos para su torneo, seguía publicando en redes sociales sobre la emoción del partido inaugural, seguía operando el sistema de reventa, donde se queda con el 30% de cada transacción. La maquinaria de 13.000 millones de dólares siguió funcionando sin interrupción mientras uno de sus árbitros era bienvenido a casa por miles de compatriotas que fueron a decirle que lo que le hicieron estuvo mal. Y entonces volvamos a lo que dijo Infantino: chill y relajarse, en una conferencia de prensa de 66 minutos. Más adelante, cuando los periodistas insistieron, Infantino intentó clarificar. Dijo que cuando dije chill, no quise decir no hacer nada. Quise decir confíen en nosotros que estamos trabajando entre bastidores. Dijo que la FIFA no puede ser el rey del mundo ni gobernar sobre los gobiernos y las fuerzas policiales. Dijo que a veces gritar y hacer escándalo tiene el efecto contrario en términos de encontrar soluciones. Esas aclaraciones son razonables en abstracto, pero hay un problema fundamental con ellas. Mientras Infantino explicaba por qué la FIFA no puede hacer nada, la UEFA ya lo había hecho, sin gritar, sin escándalo, con un comunicado oficial y una designación concreta. El presidente de la UEFA, Alexander Čeferin, publicó una declaración que fue calibrada con precisión en cada oración. Dijo que Omar Artan es un excelente árbitro joven, pero ya experimentado, que se ha demostrado al más alto nivel competitivo de la Confederación de Fútbol Africano. Dijo que el fútbol está hecho para conectar a la gente, y luego dijo algo que contenía el peso total de lo que representaba la designación. La UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y sus destacadas habilidades de arbitraje, que le habían ganado tan prestigiosa nominación. Esa última frase, que le habían ganado tan prestigiosa nominación, es una referencia directa a la selección de la FIFA para el Mundial que le fue arrebatada. Čeferin no estaba simplemente ofreciéndole a Artan un partido, estaba afirmando, de la manera más pública e institucional disponible, que el juicio de quienes lo seleccionaron para la Copa del Mundo fue correcto, que las preocupaciones de verificación citadas en Miami no eran preocupaciones futbolísticas, y que el fútbol europeo estaba dispuesto a decirlo dándole el escenario más grande que tenía disponible, la Supercopa de Europa entre el Paris Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League, y el Aston Villa, campeón de la Europa League, el 12 de agosto en Salzburgo. No es un premio de consolación, es la primera gran final de la temporada europea, el partido que abre el año del fútbol continental, y en esa noche en Austria, Omar Artan se convertirá en el primer árbitro del continente africano en dirigir una gran final de la UEFA. El momento histórico que debía ocurrir en la Copa del Mundo ocurrirá en cambio en Austria, dado por una institución diferente, porque la que organiza el Mundial le dijo al mundo que se chille y se relaje. El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, respondió con palabras que eran al mismo tiempo un agradecimiento y una declaración política. Dijo que Omar Artan ha hecho que Somalia y todo
todo el pueblo del continente africano estén extremadamente orgullosos. Dijo que la designación como árbitro de la Copa del Mundo 2026 es un reconocimiento de su capacidad de arbitraje de clase mundial y el respeto internacional que disfruta, y entonces agradeció personalmente, por su nombre, a su amigo Alexander Ceferin por hacer posible que Artan dirija la Supercopa de Europa. Ese agradecimiento personal del presidente del fútbol africano al presidente del fútbol europeo en público es una señal de que la relación institucional entre Europa y África en el fútbol se está fortaleciendo en el mismo momento en que la relación con la FIFA se está deteriorando. Y hay una dimensión adicional en la decisión de la UEFA que merece analizarse. El nombramiento de Artan para la Supercopa de Europa no fue un gesto improvisado, fue realizado en el marco de un memorando de entendimiento que la UEFA y la CAF firmaron recientemente para fortalecer distintos aspectos del fútbol, incluyendo el desarrollo del arbitraje. La infraestructura institucional para hacer posible este nombramiento ya existía. Lo único que se necesitaba era la voluntad de usarlo, y esa voluntad se activó en horas, en respuesta directa a lo que ocurrió en Miami. Eso no es un gesto simbólico, eso es una institución que sabe exactamente lo que está haciendo y por qué, porque el episodio de Artan no es un incidente aislado. La delegación iraní de torcedores tuvo sus entradas canceladas a pocos días del inicio del torneo. 14 funcionarios iraníes recibieron la negativa de visa para asistir a los partidos de su equipo. El goleador histórico del Irak, Ayman Hussein, fue retenido durante horas en el aeropuerto O'Hare de Chicago, con la credencial oficial de la FIFA en la mano. El fotógrafo oficial del equipo iraquí, Talal Salah, estuvo más de 10 horas detenido y fue expulsado del país. Y hay otro elemento en este patrón que merece mencionarse. El propio gobierno de Somalia emitió un comunicado oficial expresando su pesar por la exclusión de Artan y anunciando que continuará dialogando con los socios relevantes para buscar clarificación sobre este asunto y salvaguardar la dignidad y los derechos de sus ciudadanos. Un gobierno nacional emitiendo un comunicado oficial sobre la exclusión de su árbitro de una Copa del Mundo. Eso tampoco tiene precedente. Y todo esto sucede en el contexto de algo que ocurrió más temprano en el año. 8 delegados de la UEFA abandonaron una reunión del Consejo de la FIFA en señal de protesta. No 3, no 1, 8. Los representantes de la confederación más poderosa del mundo dejaron una mesa de la FIFA en plena sesión. Luego estuvieron las 20 federaciones europeas que tuvieron conversaciones formales sobre un boicote. La denuncia formal de Football Supporters Europe ante las autoridades regulatorias europeas. Los 69 congresistas estadounidenses que pidieron bajar los precios de los boletos. Y los procuradores generales de 3 estados con subpoenas formales contra la FIFA. El patrón en todos estos episodios es el mismo. Una institución que prometió el torneo más inclusivo de la historia, confrontada por situaciones específicas y documentadas donde la brecha entre esas palabras y la realidad operativa fue imposible de cerrar con un comunicado de compromiso. Y mientras todo esto pasa en los despachos de Nyon, en los aeropuertos de Miami y en los estadios de Mogadiscio, hay algo que ninguna declaración institucional puede reproducir. El Azteca lleno. Ayer, 11 de junio, el estadio más histórico del fútbol mundial se llenó con aficionados mexicanos que llevan décadas esperando una Copa del Mundo en casa. Aficionados que pagaron lo que pagaron, que llegaron temprano para ver la ceremonia con Shakira, que cantaron desde el primer minuto y que celebraron bajo la lluvia en el Ángel de la Independencia cuando terminó el partido. Eso es el fútbol real. Eso es lo que ningún comunicado oficial puede sustituir. El fútbol sigue jugándose. México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Azteca, en el partido inaugural. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los goles. El torneo más grande de la historia está en marcha y en cada partido que se juega, el deporte demuestra que tiene una capacidad extraordinaria para generar momentos que el mundo recuerda durante décadas. Ese poder no lo tiene ninguna institución por sí sola, lo tiene el fútbol. Y la pregunta que este torneo está planteando de manera más urgente que ninguno anterior es: ¿quién custodia ese poder? ¿La organización que cuando uno de sus árbitros es interrogado 11 horas sobre terrorismo y enviado a casa dice chill y relajarse? ¿O las instituciones que respondieron con una designación histórica en Salzburgo antes de que terminara el día? La autoridad para decir qué cree realmente el fútbol.
para actuar sobre los valores que el deporte dice defender, en lugar de simplemente afirmarlos en comunicados de prensa. Esa autoridad puede ser ejercida por cualquier institución que tenga la voluntad de ejercerla, y el 12 de junio de 2026, la UEFA la ejerció en Salzburgo con un partido entre el PSG y el Aston Villa y un árbitro de Somalia que tenía los documentos correctos, la visa correcta, y 11 horas de preguntas que nunca debieron habérsele hecho. Infantino dijo chill y relajarse. Ceferin dijo, el fútbol está hecho para conectar a la gente. Esas dos frases, emitidas el mismo día, horas después la una de la otra, son el resumen de dónde está la historia institucional de este torneo. Y la historia, el registro de quién dijo qué y cuándo, decidirá cuál de las dos respuestas fue la correcta. Y ahora la pregunta para los comentarios, porque quiero leer exactamente lo que piensas. ¿Crees que la UEFA está haciendo lo correcto al desafiar públicamente a la FIFA de esta manera a través de sus acciones? ¿O crees que esto es simplemente política entre instituciones que no cambia nada para el aficionado común? ¿Y crees que lo que está pasando fuera de la cancha va a terminar opacando lo que sucede dentro de ella en este torneo? Y la pregunta de siempre: después del primer partido y con todo el contexto que rodea al torneo, ¿quién es para ti el favorito real de esta Copa del Mundo? Déjame tu respuesta en los comentarios, los leo todos. Seguimos aquí hasta el 19 de julio.